Buenos días, profesora. Mi nombre es Henry Bizarreta y voy a explicar la introducción del ensayo del grupo 6, el cual habla de la reforma agraria. Primeramente mencionar que esta reforma se implementó el 24 de junio de 1969 bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado mediante el decreto 17.716, el cual esta reforma tenía como objetivo cambiar la estructura agraria del país, y el cual en esa época se caracterizaba por la existencia del comunalismo y la explotación hacia los campesinos. Esta medida consistió primeramente en la expropiación de las tierras y redistribución de estas tierras expropiadas entre los campesinos y los trabajadores que trabajaban en estas tierras, además de que intentó también generar cambios en la estructura económica y social en el país. Pero sin embargo, esta medida también trajo consecuencias negativas, como lo es la disminución de la productividad agrícola, también asimismo abandonos de las tierras o la mala administración de las tierras, pues los campesinos tenían poca experiencia en administrar sus tierras, y además que las tierras expropiadas no solamente se repartieron entre todos los campesinos, sino que formaron parte de grupos que pues no controlaron bien estas tierras, lo cual generó también abandono de muchas cosechas, y también la mayoría de estos campesinos pues emigraron a Lima. Algo beneficioso de esta reforma fue el de quitar la posesión a las personas que explotaban a los campesinos, y acabó con el gamonalismo. Asimismo buscó corregir desigualdades sociales entre la tenencia de tierras y la sobreexplotación que ocurrió en muchas haciendas. Asimismo, ante esta situación surge la siguiente interrogante que dice si la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú. Ante esta controversia, nosotros creemos que la reforma agraria establecida mediante el decreto de ley 17.716 sí fue beneficiosa para el Perú, y los argumentos los expondrán mis compañeros en los siguientes momentos. En primer lugar, la reforma agraria logró un avance significativo en términos de equidad en la tenencia de la tierra. Antes de la reforma, la mayoría de las tierras estaban concentradas en manos de pocos propietarios, la que generaba una gran brecha entre los grandes terratenientes y los campesinos sin tierra. La redistribución de la tierra permitió que miles de familias campesinas accedieran a las propiedades de la tierra. En primer lugar, durante la reforma agraria fue notorio el cambio económico y social en el Perú. Por un lado, desde la década de 1980, las políticas agrarias consolidaron el ya referido sesgo urbano, cuya manifestación más marcada fue el estímulo con subsidios. A los 16, Fernando Eguren, importaciones de alimentos destinadas al gran mercado urbano, al inicio de la reforma agraria, el valor FOB de las importaciones agropecuarias fue de 72.2 millones de dólares. 6 años después, este monto aumentó a 450%. Además, de manera menos pronunciada, el valor de las importaciones continuaría creciendo y en 1990 fue de 487 millones de dólares. Incluso cuando se ejecutó la reforma agraria, no había escasez de fuerza laboral para las actividades urbanas pujantes, pues el proceso migratorio del campo de la ciudad ya se había instalado. Como respuesta al acelerado crecimiento demográfico, sobre este aspecto es importante tomar en cuenta la opinión de la Oficina Estadística Agraria. El crecimiento demográfico alcanzó su pico con una tasa anual de entre 2.75% y 2.92%. Es decir, el desarrollo del país en el ámbito económico y social favoreció en el bienestar económico de las migraciones menos desarrolladas más que el de las más desarrolladas. Asimismo, eliminar los derechos de la propiedad de la tierra para unos pocos propietarios y distribuirla entre agricultores y comunidades indígenas, también se buscaba mejorar la desigualdad en la propiedad de la tierra y la sobreexplotación que ocurren en muchas zanjas. En síntesis, la reforma agraria establecida mediante el decreto de ley número 17.716 fue beneficiosa para el Perú. Por un lado,
logró un avance significativo en términos de equidad en la tenencia de la tierra al redistribuir tierras y brindar seguridad a miles de familias campesinas, lo que contribuyó a cerrar la brecha entre los grandes terratenientes y los campesinos sin tierra. Además, promovió la organización y participación de los campesinos a través de la creación de cooperativas y asociaciones agrícolas, mejorando sus condiciones de vida y fortaleciendo la comercialización de productos agrícolas. Estos logros representaron un paso importante hacia la corrección de desigualdades en la propiedad de la tierra y el fomento del desarrollo rural en el país. No obstante, es fundamental reconocer que la reforma agraria también enfrentó desafíos y limitaciones, como la falta de capacitación técnica y financiamiento adecuado para los campesinos, así como la resistencia de sectores conservadores de la sociedad. Estos aspectos, junto con la disminución de la productividad agrícola en algunas áreas, plantean la necesidad de un enfoque más equilibrado y sostenible en futuras reformas agrarias, que combine la equidad en la tenencia de la tierra con el apoyo técnico y económico necesario para asegurar el éxito a largo plazo de las comunidades rurales en el Perú. Gracias.